Bienvenidos a Caminando junto a él, soy Iva y hoy os traigo el primer vídeo del reto de Salmos y Proverbios en un mes que lo estamos haciendo durante este mes de septiembre. Ya hemos pasado la primera semana y tenía ganas de grabaros un videito para comentaros un poquito lo que el Señor me está hablando a mí a través de su palabra y lo que estoy observando en los diferentes salmos y proverbios que estamos viendo. La verdad es que, bueno, cada salmo y cada capítulo de proverbios merecerían un vídeo por separado porque realmente son palabras muy poderosas, promesas muy grandes que el Señor nos da en cada uno de estos capítulos. Pero lo que me gustaría hacer es como una vista general de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos más o menos por el Salmo 35 por estos días. Así que lo que os quería comentar por una parte es la parte de los salmos y luego la parte de proverbios, y luego os voy a dar algunos tips que he ido poniendo por Instagram, que para las que me seguís en Instagram probablemente lo hayáis visto, pero para los que no, pues os lo dejo también por aquí para que lo tengáis disponible. Entonces, en cuanto a los salmos, os quería comentar que aparte de las categorías que os había dejado en el imprimible, que eran pues de gratitud, alabanza, instrucción, devocionales e históricos, también he añadido en mi propia carpeta 3 categorías más: protección, esperanza y clamor. En la parte de protección siempre suelo añadir los salmos en los que habla de que Dios es nuestro protector, de que Él es nuestro escudo y demás, que esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad ahora. Y luego en la parte de esperanza hay un montón de salmos en los que dice: parece que el Señor no me escuchaba, yo estuve clamando, yo estuve orando y al final el Señor sí escuchó mi ruego y al final el Señor sí contestó y al final el Señor sí me levantó y al final... Es como una confirmación de que cuando nosotros clamamos y cuando nosotros oramos al Señor, Él siempre nos escucha y ahí tenemos la esperanza de que siempre nos responde. Entonces me parecía chulo poder agrupar estos salmos en un grupo y tenerlos todos localizados. Y la parte del clamor son esos salmos en los que realmente, sobre todo David, que era el que más hacía este tipo de salmos de clamor, clama literalmente al Señor por salvación y le explica cuán perdido está, le explica cuán mal está y habla de todo su dolor, de la persecución que está viviendo. Entonces clama al Señor por ayuda, pero normalmente en esos salmos, aunque sí suele decir al final: y yo te alabaré por todos los tiempos y yo te daré gracias siempre por todas tus obras, no suele haber una respuesta del Señor directamente, pero es un clamor y nos enseña a cómo podemos clamar en tiempos de angustia, en tiempos de dificultad al Señor, y me parece que es muy instructivo también. Pero lo que yo sí he notado a lo largo de todos los salmos es que en la inmensa mayoría de ellos siempre hace referencia, aunque no en todo el salmo, siempre hay algún versículo que hace referencia al tema de la protección del Señor. Y os voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Salmo 3, versículo 3 nos dice: pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria. Luego tenemos en el Salmo 5, versículo 12, dice: tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Luego tenemos alguno más, por ejemplo, como en el Salmo 7, versículo 10, mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón recto. En el Salmo 9, versículo 9 nos dice: el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En el Salmo 11 dice: en el Señor hallo refugio, y así podríamos continuar. En prácticamente todos los salmos siempre hace referencia a la protección de Dios. Pero me hacía mucho impacto cuando leí en el Salmo 18 y en el Salmo 28. Hay unos versículos ahí que nos dan una revelación conforme a la protección de Dios. Porque en el Salmo 18, versículos 31 al 36 dice: ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar, me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Y en el Salmo 28, versículo 7, dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo. Entonces, cuando yo leo todas estas partes en las que habla el Señor como mi escudo, el Señor como mi refugio, como mi protección, pero luego leo estos otros versículos en los que dice que tú me equipas, Señor, tú me adiestras para la batalla, tú me das la fuerza porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo,
Me hace pensar en esos guerreros que sujetaban esos escudos tan grandes, ¿no? Que les hacía protegerse en la batalla. Pero cuando pienso en esos guerreros no veo a gente asustada detrás de un escudo protegiéndose, sino veo a gente valiente que se enfrenta a la batalla y utiliza el escudo para protegerse. O sea, no es solamente la idea, es maravilloso poder refugiarse bajo las alas del Señor y bajo su manto protector y estar bajo su protección, pero somos guerreros llamados a la batalla, estamos viviendo en un campo de batalla en el que tenemos que enfrentar diferentes situaciones, tenemos que enfrentarnos al enemigo a diario para superar las situaciones que se nos van planteando, para lograr la victoria y llegar así al propósito que el Señor nos está llamando. No se trata solamente de refugiarse bajo las alas del Señor, sino de sujetar con la fuerza que Dios me da, el escudo que Dios me da y enfrentarme a la batalla. Él es el que equipa nuestras manos para la batalla, es el que da fortaleza a nuestros tobillos y a nuestros pies y nos empuja hacia adelante, nos ayuda a ir en nuestro propósito. Así que cuando estemos enfrentando una situación, lo que a mí me hace pensar es, no solamente tengo la promesa de que Dios me está protegiendo en esta batalla, en esta circunstancia, en esta dificultad que yo estoy viviendo, sino que además me está capacitando para poder superar esta dificultad. No es solo que yo me voy a proteger y esperar a que la tormenta pase, no, yo voy a salir a la tormenta y me voy a enfrentar a ella porque Dios me capacita, porque la palabra dice que si Dios te envía, Dios te está equipando para hacerlo, y si Dios nos llama a un propósito concreto, obviamente vamos a tener dificultades y obviamente nos vamos a enfrentar al enemigo, pero Dios nos da la promesa, yo estoy contigo, jamás te dejaré ni te abandonaré, el Señor es mi escudo, es mi fuerza, entonces yo cuento con todas las herramientas, con todas las armas necesarias para enfrentarme al enemigo y para salir victorioso, para salir victoriosa en esta circunstancia. Así que no debemos amedrentarnos en las dificultades, sino considerarlas, como nos dice el apóstol Santiago en su carta, considerarlas momentos de gozo, porque es como el Señor nos hace crecer, es como el Señor nos hace madurar. Hay muchos dichos en los que dicen que los guerreros se hacen en la batalla, pues es literal, las dificultades son las que nos curten en la vida, las que nos hacen madurar y también nos hacen crecer en fe, porque cuando el Señor está demostrándonos que nos protege y que nos está escudando constantemente y que nos dirige en su buena voluntad, lo que está haciendo es crecer nuestra fe, porque de esta forma, al ver que Dios lo hace, sabemos que en la próxima batalla que vamos a tener, Dios va a estar de nuevo allí. Entonces tenemos que salir a pelear la buena batalla, tenemos que salir a correr nuestra carrera y hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y no asustarnos ante las dificultades porque obviamente van a estar allí y muchas veces parecen imposibles de superar, pero Dios nos dice que no hay nada imposible para aquel que tiene fe. Y si tenemos fe en Dios y ponemos, como dice David, nuestra confianza en el Señor, Él nos va a sostener, nos va a equipar y nos va a ayudar a superar cualquier situación. Ahora tenemos que tener fe y tenemos que estar cimentados en la roca que es Cristo y estar confiados en que su palabra es verdadera y que tenemos un Dios fiel que siempre va a estar sosteniéndonos y siempre nos va a estar protegiendo y a la vez fortaleciéndonos para ganar la batalla. Así que para mí esto ha sido una revelación tremenda y una promesa tremenda a la que aferrarme en los momentos de dificultad y decir, bueno, Señor, es que me da igual lo difícil que parezca, me da igual la circunstancia en la que estoy, porque tu palabra dice que tú me sostienes, porque tu palabra dice que tú eres mi escudo, y no solo eso, sino que tú eres mi fuerza para enfrentarme a lo que estoy viviendo, y sé que voy a salir fortalecida y voy a salir victoriosa, porque es lo que nos dice la palabra, que con Jesús vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que animaros, porque sé que somos muchos los que estamos pasando por dificultades y bueno, basta decir que eres cristiano para saber que vas a vivir dificultades y que te vas a enfrentar a muchas cosas que no te van a gustar en esta vida. Pero ánimo, porque Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La siguiente parte que quiero hablaros es la parte de Proverbios. Me parece que es un libro tremendo que no solamente deberíamos leer de vez en cuando, sino que yo me estoy planteando el propósito de leer el libro de Proverbios cada mes, un capítulo de Proverbios todos los días de cada mes, porque realmente son instrucciones que debemos tener muy presentes, que debemos ser muy conscientes de lo que Dios nos está instruyendo en este libro y aferrarnos a estas normas, digamos, de conducta que el Señor nos está dando para asegurarnos de estar caminando en la voluntad de Dios, para asegurarnos que vamos a contar con el apoyo de la sabiduría. Porque fijaros, en todos los capítulos habla sobre la sabiduría, en todos los capítulos nos dice que debemos clamar para pedir inteligencia y entendimiento, en todos los capítulos nos habla
sobre que la sabiduría va a ser nuestra protección, también es otra de las formas en la que Dios nos protege, porque la sabiduría lo que nos hace es ayudar a tomar decisiones concretas y correctas en los momentos en los que hay bifurcación de camino. Cuando yo estoy en una encrucijada y no sé por dónde tirar, es la sabiduría lo que me va a ayudar a decidirme por el camino correcto, y la sabiduría proviene de Dios. Dios es el que nos da la sabiduría y debemos clamar y debemos buscar la sabiduría, porque como dice en uno de los últimos capítulos de Proverbios, no sé si en el capítulo 8, capítulo 9, nos dice que el que me busca me hallará y yo amo a los que me aman. Si nosotros amamos la sabiduría y pedimos a Dios que derrame su sabiduría sobre nosotros, vamos a andar en la verdad y vamos a andar en el camino que Dios tiene preparados para nosotros. Por eso me parece súper importante conocer todas estas instrucciones y aferrarnos a ellas y, como dice la palabra, guardarlas en nuestro corazón para poder recurrir a ellas cuando no tenemos la Biblia delante. O sea, realmente es súper importante memorizar la palabra y conocer al dedillo, por decirlo de alguna forma, cuáles son las promesas de Dios y qué es lo que Dios requiere de nosotros. Fijaros que en un montón de versículos de Proverbios e incluso también de Salmos nos habla sobre ser justos, nos habla de la justicia, de que actuemos en justicia, de ser fieles, de fidelidad, de la integridad en la que debemos andar, de la humildad con la que debemos actuar, la bondad que debemos resplandecer, y nos habla también de la honradez, de la importancia de ser honrados. Yo creo que estas cosas son vitales para nosotros cristianos para andar y demostrar al mundo cómo se debe ser, porque esto es lo que define a Cristo, porque Cristo era justo, era fiel y sigue siendo íntegro, porque no falla su palabra, es humilde, es bondadoso, es honrado, y si nosotros estamos llamados a ser como Él, debemos tener como parte de nuestro carácter todas estas cosas, y debemos pedir a Dios que nos muestre en qué cosas estamos fallando y hacer un autoexamen crítico y justo y ser honestos con nosotros mismos, de saber en qué partes no estamos cumpliendo con estos requisitos que Dios nos habla, porque la bendición, digamos, de andar en estas cosas es que la palabra nos dice que vamos a andar en el favor de Dios, que vamos a ser bendecidos, que Dios nos va a revelar su propósito, que Dios nos va a revelar su bondad, que Dios nos va a revelar el camino que debemos seguir, cuál es el plan que Él tiene para nosotros. O sea, si nosotros andamos en estas cosas, Dios nos está prometiendo que nos va a tratar de amigos, que nos va a tratar de íntimos, que vamos a poder profundizar en nuestra intimidad con Él, que vamos a poder crecer en nuestra relación con Él. Pero debemos andar en justicia, debemos vivir una vida que agrade al Señor y que haga que éste se revele a nosotros de una forma más poderosa, precisamente porque estamos cumpliendo con su voluntad de andar en justicia, en integridad, en honradez, en fidelidad y en bondad. Así que para mí esto es fundamental y realmente os animo a que si tenéis este tiempo de dedicar, ¿cuánto tardamos en leer un capítulo de Proverbios? ¿4 minutos? ¿5 minutos al día? El beneficio que obtenemos, como dice la palabra, la sabiduría es más valiosa que el oro más puro, es más valioso que la plata. ¿Cuánto beneficio vamos a obtener si gastamos cada día 5 o 10 minutos en leer Proverbios todos los días? Más aparte las lecturas que nos planteemos para nuestra jornada diaria de leer la Biblia. Me parece súper de bendición, así que os animo a que toméis esta decisión de permanecer en su palabra cada día y de hacer una rutina, la lectura de Proverbios cada día del año. Luego, otra cosita que he estado comentando, como os decía antes, en Instagram, han sido algunos tips, algunos consejos que yo estoy poniendo en práctica, porque yo como cada una y cada uno de vosotros estoy tratando de crecer en mi caminar con Dios, estoy tratando de encontrar las mejores formas, las fórmulas que más me funcionan para pasar más tiempo en su palabra, para poder memorizar los versículos o para poder retener más lo que Dios me está hablando. Entonces, sí, así está siendo de muchísima bendición el usar el diario de oración, en el que cada día apunto mis versículos más destacados del día, en el que escribo cómo estoy aplicando, cómo puedo aplicar estos versículos a mi vida de una forma práctica, y luego también en la parte de atrás de la hoja hago cada día una oración por escrito que deja constancia de cuáles son mis anhelos, de cuáles son mis peticiones al Señor. Y me está bendiciendo mucho porque no tengo una memoria excelente y no me acuerdo de todos los versículos que el Señor me está hablando. Incluso para preparar este vídeo me ha sido de mucha utilidad revisar cuáles son los versículos que el Señor me ha ido hablando cada día, porque recordaba algunos de ellos, pero no sé exactamente dónde se encuentran. Y es de mucha utilidad tener esa herramienta por escrito de los versículos que el Señor nos ha hablado.
Pero otro consejo que os doy es coger esos versículos concretos que Dios os haya mencionado, que os haya resaltado durante vuestra lectura en la Biblia y buscarlos en diferentes versiones. Porque tendemos a tener costumbre a leer una única versión, la que es más cómoda, la que es más conocida, la que es más entendible, dependiendo de cada uno de nuestros gustos personales, ¿no? Yo suelo leer la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente, porque son más fáciles de entender. Pero os he de reconocer que cuando comparo con otras versiones, wow, el entendimiento que el Señor me da sobre ese versículo o el mensaje que estoy recibiendo de parte de Dios con ese versículo se amplía y se multiplica y realmente es mucho más rico. De hecho, yo pienso que el Señor ha inspirado a las personas a hacer diferentes traducciones de su palabra precisamente para poder dar mayor sentido a su palabra. Entonces me parece súper interesante poder comparar los mismos versículos que nos ha hablado el Señor en diferentes versiones. Y si habláis otro idioma, wow, mejor todavía, porque el poder ver cómo es la traducción, los matices en otro idioma. A mí, por ejemplo, en inglés me encanta leer la traducción de Message, el mensaje, y la traducción de Passion Translation, es la traducción de la Pasión, que ha sido desarrollada por la iglesia de Bethel, y realmente son, sobre todo los salmos, son tan hermosos, es como lo hacen de una forma tan lírica que wow, es como poesía. Bueno, realmente los salmos son poemas, ¿no? Pero la traducción muchas veces se pierde este sentido de poema cuando leemos una nueva traducción viviente, por ejemplo. Pero en estas traducciones en inglés realmente suena tan de poesía, es realmente hermoso. Así que os recomiendo estas dos traducciones si sabéis hablar inglés. Y bueno, también hablábamos sobre, os daba el consejo de escuchar música de alabanza mientras estamos haciendo nuestras lecturas. A mí me ayuda a generar un ambiente, una atmósfera de adoración, de alabanza, y realmente gana todo mucho más sentido al pasar tiempo con Dios, con estas canciones de alabanza. A mí, por ejemplo, muchas veces que cuando escucho alabanza en español me cuesta mucho concentrarme en las lecturas si estoy leyendo en español, así que me gusta ponerme alabanzas en inglés, lo cual no me distrae tanto, porque aunque hablo inglés, muchas de las canciones no las entiendo bien, así que es como que entiendo las partes más importantes y doy gloria a Dios y alabo a Dios con esas canciones, pero no me distrae de la lectura que estoy haciendo. Pero si de cualquier forma la música con canto os distrae, os animo a que busquéis música instrumental, que simplemente genera también este ambiente, pero aseguraros de que es música instrumental cristiana, porque bueno, hay mucha música instrumental que es más bien de nueva era y que no está dedicada a alabar a Dios. Si os interesa, dejarme algún comentario, os puedo escribir un post de algunas de las canciones, bueno, no de las canciones, de los artistas cristianos que yo escucho de música de alabanza, tanto instrumental como no instrumental, para que podáis tener pues también otras músicas de referencia. Y luego otra cosa que os hablaba como consejo es hacer una lista de las promesas que el Señor os esté dando a lo largo de las lecturas que estéis haciendo. Porque, por ejemplo, para mí fue de mucho impacto leer la promesa de Proverbios 3, 25, 26, que también hablé de ella en Instagram, que dice que no hay por qué temer a las calamidades repentinas. Y para mí fue de mucha revelación porque son promesas que yo desconozco, que están ahí en la Biblia para mí, pero yo las desconozco, por lo tanto no son aplicables a mi vida porque yo no las he hecho mías, no las he orado y no estoy clamando a Dios por esas promesas. Entonces es una razón de peso para pasar más tiempo en la palabra, para conocer esas promesas que Dios nos está dando, pero también a la vez para poder hacerlas nuestras y poder orarlas. Por lo tanto, no es solamente, wow, yo sé que esta promesa está en la Biblia y orar una vez por ellas. No, yo quiero hacer una lista de promesas que el Señor me está dando y orar muy a menudo, si no todos los días, por esta lista de promesas para mí personalmente, para mi familia, para mi ministerio, para mi iglesia, para mis líderes. Hay tantas promesas que el Señor nos da y nos promete, precisamente porque son promesas, valga la redundancia, nos promete que eso será así, pero hay un requisito que es que nosotros clamemos por esas promesas, que las hagamos nuestras y que le digamos, Señor, tu palabra dice esto acerca de mi vida, tu palabra dice esto acerca de mi salud, tu palabra dice esto acerca de mi prosperidad, y yo clamo, Señor, que tú seas fiel a tu palabra, porque tu palabra dice. Entonces, tener una lista de promesas pienso que es muy importante para poder enfocarnos en aquellas promesas que Dios nos está haciendo y poder reclamarlas para nuestra vida. Y como último punto en este vídeo me encantaría plantearos, para aquellos que tengáis más tiempo, sé que muchos de vosotros no podéis hacer más que las lecturas y que tal vez ni siquiera estéis pudiendo llevar un diario de oración en estos días, pero os animo
a que si tenéis tiempo y realmente está siendo de bendición este tiempo de lectura de Salmos y Proverbios, os animéis a buscar conexiones, os animéis a decir, wow, ¿dónde fue que yo leí esto mismo que aparece en Proverbios? ¿Dónde fue que yo lo leí en Salmos? Y volver atrás y revisar los Salmos y revisar, tal vez fue un versículo que el Señor te habló y se te ha quedado y dices, ostras, el Señor me lo está confirmando, me está volviendo a dar esta misma palabra, aquí hay una relación y fíjate, aquí lo dice de esta forma y aquí aunque tiene mucha relación lo está diciendo de otra forma y además está añadiendo un significado. Me parece una forma muy, muy interesante de crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios y de saber cómo Dios trae nuevos significados a su palabra y que cuando Dios me está hablando de escudo, no solamente me está hablando de protección, sino también me está hablando de fuerza, porque en un lugar me habla de que Dios es mi escudo, pero en otro versículo me habla de que Dios es mi fuerza y mi escudo. Por lo tanto, hay una unión, hay una conexión entre estas dos palabras. Entonces, ir atrás y volver en este otro versículo, a ver de qué otra forma también me está hablando de escudo. Ostras, Dios me habla de escudo y salvación. Entonces, voy a hacerme un mapa. Cuando Dios me habla de escudo, me habla de fortaleza, me habla de salvación, me habla de protección, me habla de batalla, me habla de... Y generar este tipo de contenidos y atesorarlos porque realmente van a ser de mucha bendición en las diferentes circunstancias en las que vamos a vivir en nuestra vida. Entonces os animo a que busquéis conexiones tanto dentro de los salmos como entre salmos y proverbios, ver dónde se están repitiendo las cosas, porque yo me pregunto, si Dios nos está insistiendo tanto en la sabiduría, en clamar por sabiduría, en buscar la sabiduría, en amar la sabiduría, ¿será que tiene un peso importante para el Señor el tema de la sabiduría? Busquemos esos conceptos que el Señor repite tanto. Yo lo veo en los salmos constantemente, habla de la justicia, habla de andar en justicia, habla de que Dios es justo y de que es santo y de que nosotros somos llamados a ser justos y santos como lo es el Señor. Veamos dónde está recayendo el peso por reiteración de lo que Dios nos está hablando en su palabra. Y sopesemos eso y apliquémoslo a nuestra vida. No quiero decir que las cosas que aparecen una o dos veces solamente no tienen importancia, también la tienen y también es importante meditar en esas reflexiones que el Señor nos da, pero sopesemos cuando aparecen tantas veces, tantas reiteraciones las cosas, por qué lo está haciendo el Señor y qué nos quiere transmitir, porque tal vez cuando lo escuchamos una vez tenemos una reflexión concreta sobre ese pensamiento, pero cuando lo escuchamos dos veces, ostras, hay una nueva reflexión que viene a mi mente con respecto a esto, y cuando lo escuchamos una tercera y una cuarta, se va ampliando nuestro horizonte de entendimiento de esa palabra, y el Señor nos equipa y nos da mayor revelación cuanto más reiteración hay en sus ideas. Por lo tanto, meditemos en esto, destaquémoslas, hagamos nuestro diario de esquemas, por así llamarlo, y veamos qué es lo que Dios nos está tratando de mostrar, porque yo pienso que ahí hay mucho jugo que sacarle y es una forma también de pasar más tiempo en la palabra, no solamente de leer y pasar por encima, sino de realmente meditar. De esto se trata de meditar. Cuando hablamos de meditar en la palabra, de pensar la palabra, de cargarla con nosotros, de meditar en ella durante el día, es ver también cómo el Señor nos habla en nuestro ambiente, en nuestro entorno, tal vez un libro que estéis leyendo, tal vez una película que estéis viendo y de repente resalta de nuevo esta palabra, escudo. Wow, mira, de nuevo, ¿cómo está siendo usado este escudo aquí? ¿Cómo yo puedo usar al Señor como mi escudo? ¿Cómo yo puedo ser escudo para otras personas? Y bueno, es que es maravilloso porque no tiene fin, por eso la palabra decimos que está viva. La palabra tiene vida porque no se termina, la revelación del Señor no se termina y no podemos cansarnos de estar en la palabra porque la revelación es nueva cada día, igual que la misericordia del Señor se renueva cada día, así su revelación se renueva cada día. Y estoy segura de que si este reto de Salmos y Proverbios en un mes lo repetimos al año que viene y comparamos los dos diarios que desarrollemos, no tendrán nada que ver el uno con el otro. Serán nuevos versículos que el Señor habrá destacado, nuevas promesas que el Señor nos ha dado y diremos, pero si ya las leímos y de hecho probablemente es posible que ya hayáis leído algunos salmos, ya conozcáis algunos salmos y cuando los leáis de nuevo, wow, se despierta de nuevo una nueva revelación, algo fresco del Señor que me está revelando porque ahora estoy en otra circunstancia diferente a la que estuve en aquella ocasión cuando leí este mismo salmo. Y es precioso porque Dios nos cuida, nos mima y nos habla en su palabra de una forma súper personal a cada uno de ellos, de nosotros. De hecho, yo estoy compartiendo
todo lo que el Señor me está hablando, pero no lo hago por un tema de que lo podáis comparar, porque no se puede comparar. Yo soy yo, tú eres tú y cada uno de vosotras y vosotros sois personas diferentes, en circunstancias diferentes, y el Señor os va a hablar cosas diferentes. Lo hago con el ánimo de traer algo de revelación de lo que el Señor me está hablando a mí personalmente, pero estoy convencida de que la revelación que os está dando el Señor a cada uno de vosotros y vosotras con lo que estáis leyendo es totalmente maravilloso y único y exclusivo para vosotros. Así que disfrutarlo. Ese es mi anhelo de hoy. Deciros que disfrutéis de lo que queda de este reto, que no sea un, ostras, hoy también me toca hacer el reto, que sea un tiempo de deleitarse en el Señor, porque como decía en uno de los últimos salmos que leímos, creo que era el 27, decía, deleítate en el Señor y Él va a hacer que pasen los deseos de tu corazón. Es que no hay nada más maravilloso que deleitarse en el Señor y pasar tiempo en su palabra y recibir revelación del Señor y wow, y ver cómo Dios está pendiente de las cosas más pequeñas de nuestra vida y nos está diciendo, yo estoy aquí y jamás te dejaré y nunca te abandonaré, porque tú eres mi hija, tú eres mi hijo, en ti me deleito y en ti me complazco, y tenemos el privilegio de a diario pasar tiempo con el Señor. Así que ánimo con lo que nos queda de reto, tenemos todavía 3 semanas hermosas por delante que compartir con el Señor, más todo lo que viene después, que más adelante os contaré de los nuevos planes que estoy preparando y algunas colaboraciones que estoy preparando también para los siguientes meses. Así que ánimo con esta tarea, no os desaniméis si algún día no llegáis, tratar de poneros al día lo antes posible, aunque no podáis hacer el diario de oración, simplemente pasar tiempo en la palabra, subrayar, colorear los versículos importantes para poder un día volver a ver qué os hablaba el Señor, poner fechas en los diferentes versículos si os cuesta más llevar un diario y tenerlo todo guardado en vuestra Biblia. Pero no dejéis de pasar tiempo con el Señor porque la bendición para cada uno de nosotros y nosotras está asegurada. Así que esto es lo que os quería compartir por hoy. Espero que no se os haya hecho muy largo y que os haya sido de ayuda y de ánimo. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Espero que pueda ser algo diferente, tal vez alguna decoración de Biblia o alguna otra cosa que el Señor me muestre durante esta semana. Ánimo y me encantará conocer cómo os está yendo, dejarme algún mensajito por aquí, por Instagram, enviarme un correo, como prefiráis, porque me anima muchísimo saber que está siendo de bendición también para vosotros y vosotras este tiempo, este reto que estamos pasando con el Señor. Así que esto es todo por hoy, que el Señor os bendiga grandemente cada día de vuestra vida, a vosotros, a vuestras familias y todo lo que estéis emprendiendo, y para aquellas personas que están teniendo dificultades en el trabajo, que están viviendo situaciones en las que no os estáis sintiendo valorados, os digo ánimo, porque Dios sí valora cada cosa que estáis haciendo y estáis siendo de bendición y de ejemplo para personas que están a vuestro alrededor sin que os deis cuenta. Así que animaros en el Señor porque Él está al control de todo y van a venir nuevas temporadas y nuevas personas, nuevos trabajos y nuevas cosas que os van a llevar a nuevos niveles de intimidad con el Señor, pudiendo llevar su palabra a nuevas personas. Es lo que siento supongo que es para alguna persona que esté pasando por esta situación. Así que ánimo, que Dios os bendiga. Muchas gracias por pasar por aquí y nos vemos pronto. Hasta pronto.